Gusto de saludarlo. Buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Cecilia y César lo saludan. ¿Cómo está, César? Muy buenas noches. Buenas noches también, Cecilia. Un gusto compartir con ustedes y agradecerles la oportunidad de socializar estos temas. Cecilia. Muchas gracias, ministro Mercado. Bueno, es importante explicarle a la gente qué quiere decir esto, de que desde mañana, porque mañana es 4 de septiembre, y cuál será su carácter obligatorio y vinculante en todo el país, volvemos a las 8 horas de trabajo en el territorio nacional. Así es. Luego de haberse emitido el decreto de posconfinamiento, me correspondía revisar algunas de las disposiciones que se habían emitido tanto para la cuarentena rígida como para la cuarentena dinámica. Es sin duda esta una nueva fase, una nueva etapa durante la crisis sanitaria. Los informes que hemos recibido del Ministerio de Salud dan cuenta de que es posible generar esta apertura en algunas de las restricciones, obviamente hacerlo con responsabilidad, y es por ello de que se ha tomado la determinación, a raíz fundamentalmente de que el espacio de circulación para las personas también ha sido ampliado de 5 de la mañana a 8 de la noche. Ya corresponde volver a la normalidad en lo que son las jornadas laborales. En el sector público, la jornada laboral por norma es de 8 horas. Por lo tanto, estamos retomando esas 8 horas en todo el territorio nacional, con la única diferencia de que se va a mantener el horario continuo, las 8 horas van a ser continuas, y obviamente para evitar aglomeraciones en los puntos de registro de personal vamos a tener ingresos escalonados. Esperamos que el primer grupo pueda ingresar a las 7:30, el último grupo concluye a las 8:30. Los intervalos que se prevén son de 30 minutos para evitar esta aglomeración que le decía. En el sector privado, por supuesto, también debemos retomar las jornadas establecidas por norma. En una gran mayoría de los rubros y de los sectores también son 8 horas, no en todos. En algunos otros hay jornadas diferenciadas, en algunos casos menores o mayores, dependiendo de la actividad económica. Pero en todos ellos se debe retomar la jornada laboral establecida por norma para cada una de ellas. Y de igual forma tendrán que adecuarse a estar en horario continuo y a tener ingresos y salidas escalonados. Por lo tanto, estamos retomando una especie de nueva normalidad dadas las circunstancias del post-confinamiento. Ministro, vamos a brindarle un poquito más de detalles sobre estas disposiciones. Por ejemplo, hay diferentes actividades, especialmente de las empresas que brindan servicios, como las entidades financieras, por ejemplo. Las entidades financieras no están trabajando al 100% de su capacidad por la pandemia, por los contagios, para evitar la aglomeración de las personas. Pero cuando se amplía un horario de trabajo, esto también le llega a la banca privada, a la banca estatal. ¿Cuál es la disposición para los bancos? Esto incluye a todos los rubros, a todos los sectores, a todas las actividades económicas. Todas aquellas que están en actividad, su jornada ya no es reducida ni excepcional. Su jornada es la que está establecida por norma. Le decía, hay para cada actividad determinadas características en su jornada laboral. En el sector público son las 8 horas y en la mayoría de los otros rubros privados también son 8 horas, salvo contadas excepciones. Entonces, en el caso de la banca y cualquier otra, tienen que retomar la jornada que está establecida por norma antes de la cuarentena rígida o de la cuarentena dinámica. Tienen que retomar la cuarentena que regularmente establece y rige para sus actividades. Las únicas que probablemente mantengan un ritmo acelerado son las que están definidas en el decreto de posconfinamiento, pero que también han sido mencionadas en los anteriores decretos de cuarentena rígida o dinámica, que son las actividades que se han considerado esenciales: la producción y provisión de medicamentos o de alimentos o de insumos para estos, porque obviamente seguimos en una situación de crisis sanitaria, obviamente amainada ya en las últimas semanas, pero todavía estos insumos son requeridos en gran cantidad por la población. Por lo tanto, estas están claramente identificadas en el decreto de posconfinamiento y que han estado en permanente actividad durante todos los periodos de la cuarentena, van a proseguir con una actividad, con unos horarios excepcionales, los dobles turnos, los trabajos fines de semana, etcétera, etcétera, tal como fue definido. Pero el resto de las actividades que están retomando sus acciones, sus dinámicas,
tendrán que hacerlo en las jornadas que la ley establece para cada una de ellas. La lógica, el concepto, el espíritu del decreto de post-confinamiento es ir retornando poco a poco a la nueva normalidad que esta situación nos plantea. Ministro, ¿y esto es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional? Digo, tomando en cuenta que efectivamente hay municipios y departamentos también que van a manejar esto de los horarios o de la cuarentena post-confinamiento, si se quiere o si se puede denominar así, de forma diferenciada por el número de contagios. Ejemplo, La Paz, que César nos comentaba hace algunos instantes que se ha determinado que los fines de semana seguirá siendo rigurosa la situación. Santa Cruz ya no, aquí se permite, por ejemplo, el transporte público y privado, especialmente los fines de semana. Cochabamba también. O sea, ¿cuál es la obligatoriedad del cumplimiento de estas 8 horas en todo el país? Es de cumplimiento obligatorio y es de cumplimiento general, por supuesto. Sin embargo, el propio decreto de posconfinamiento establece la posibilidad de que a solicitud, a una resolución motivada, sea de un COE municipal o de un COE departamental, podemos variar esta situación de manera excepcional, ya no como regla, sino de manera excepcional. Si algún municipio considera de que debe realizar, por ejemplo, rastrillajes intensivos, que es necesario para mitigar el tema de la pandemia en su circunscripción o en su jurisdicción, o que los casos se les están disparando de manera más compleja, puede solicitar de que modifiquemos la jornada laboral o incluso que suspendamos actividades públicas y privadas. Esto no está cerrado, pero ya no es la regla, es la excepción. De manera general, todos debemos asumir el tiempo de jornada establecido por la norma, todos debemos entrar de manera escalonada y tener una jornada continua. Pero si en algún momento se requiere modificar esta situación en 1, en 2, en 3 municipios o en algún departamento, las puertas están abiertas. Hay que emitir una resolución por el COE, sea departamental o municipal, hacer llegar eso al Ministerio de Trabajo y, por supuesto, nosotros tomaremos las previsiones y viabilizaremos la solicitud. Por ejemplo, ministro, en el caso del departamento de Oruro, Oruro ha tomado la determinación de permanecer en cuarentena rígida. Es decir, ¿cómo se hace cómo se logran estas disposiciones? ¿Hay que coordinarlas con el nivel central de gobierno? ¿Solamente se lo hace a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel local, regional? ¿O hay que coordinar con el gobierno central, ministro? No, debe haber una coordinación con el nivel central. Ya lo hemos estado haciendo. En el caso de La Paz, por ejemplo, estos últimos viernes no hemos tenido actividades regulares. ¿Cómo se ha procedido con ello? El COE departamental nos hizo llegar una resolución de que iban a realizar los rastrillajes y que para ello necesitaban una disposición que suspenda las actividades públicas y privadas. Y bueno, nosotros en función a esa solicitud, a ese requerimiento motivado, expresado en una resolución, hemos procedido a emitir las disposiciones correspondientes. De esa misma forma, si en Oruro consideran de que deben mantener todavía algunas restricciones por el estado de situación de la pandemia en su jurisdicción, deben, en cumplimiento del decreto supremo de posconfinamiento, hacernos llegar la resolución del COE municipal, si es solo para un municipio, o del COE departamental, si es para todo el departamento, y por supuesto nosotros atenderemos esa solicitud. Lo importante acá es entender de que estas situaciones ya son excepcionales, de que la regla es ir retomando lo mejor posible la nueva normalidad y que debemos empezar a trabajar en una jornada completa, normal, y debemos hacerlo en todos los rubros. En el caso de instituciones públicas, ministro, instituciones tanto de servicio público, digamos, ¿no? Hablamos de gobiernos municipales, entidades afiliadas al gobierno departamental o, ejemplo, CEGIP, este tipo de situaciones, este tipo de instituciones, mejor dicho, también tienen que adecuarse a partir del día de mañana a las 8 horas de atención. ¿Y en qué queda la restricción del número de carnet de identidad que se aplicaba en la gran mayoría del país para la atención en instituciones públicas?
Mire, todas las instituciones públicas y privadas mañana deben retomar, lo repito una vez más, sus jornadas establecidas por norma. En el caso de los gobiernos departamentales y municipales, que son parte del sector público, tienen que cumplir las 8 horas de manera continua. Ahora, repito, si es que hay situaciones adversas en términos sanitarios en algún municipio, pueden propiciar a través de una resolución que modifiquemos, que acortemos la jornada o en todo caso de que suspendamos actividades si es que van a necesitar que se haga ello. Ahora, los otros mecanismos de circulación, como es el caso de las cédulas de identidad y demás, ese está también a determinación de las entidades territoriales. Nosotros como Ministerio de Trabajo estamos viendo el tema de la jornada, del horario, de la continuidad, del escalonamiento. El decreto de posconfinamiento establece la facultad a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales de ir modulando y regulando la circulación también de las personas en caso de que sea necesario, y si consideran de que todavía deben mantener el tema de las cédulas de identidad, bueno, por supuesto es una posibilidad que está dentro de las facultades que les asigna el propio decreto. Pero lo que se tiene que empezar a comprender, Cecilia, es de que no podemos seguir restringiendo demasiado la actividad. Entendemos de que seguimos en una crisis sanitaria, pero también entendemos de que la economía nacional y la economía de cada familia requiere que nos vayamos activando, requiere de que vayamos dinamizando nuestra actividad comercial, nuestra actividad de servicios, porque también debemos ir resolviendo esos temas. Si no, las medidas del Estado siempre van a quedar insuficientes. Entonces, aquí hay que lograr un equilibrio entre una estabilidad sanitaria y, por supuesto, una reactivación económica. Y en esa lógica es que se tienen que ir administrando las circunstancias. Hay departamentos que, tengo entendido, ya van a empezar a abrir restaurantes, gimnasios, y que incluso están evaluando la apertura de parques. Es importante que lo hagan, obviamente en condiciones de bioseguridad, cumpliendo los protocolos. Habrán otros que consideren que no están listos todavía, se respetará esa situación, pero de manera general el concepto, el espíritu del decreto de posconfinamiento es empezar a retomar una nueva normalidad y de que podamos también reactivar nuestra economía de manera mucho más acelerada, cuidando siempre el tema sanitario. Ministro, a propósito de las actividades económicas en sectores fronterizos, han habido algunas dificultades por las disposiciones de países vecinos también, caso de Argentina, caso del Perú, en fin, y de Brasil, donde tenemos algunas actividades económicas y comerciales fundamentalmente. ¿Qué va a pasar con estas actividades, con estos sectores? Bueno, nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones soberanas que tome cada país respecto de sus fronteras. Por supuesto que no podemos obligar a tomar decisiones distintas a las que ellos consideren. En lo que corresponde a la soberanía nuestra, a nuestra jurisdicción, les repito, serán los municipios fronterizos quienes podrán regular fundamentalmente el tema del comercio y los servicios. Ahora, el intercambio de mercaderías corresponderá también a cuáles son las condiciones con el país vecino, con la ciudad fronteriza. Son temas que de manera particular y específica tendrán que analizarse en cada caso. Pero, les repito, de manera general, el tema de servicios y comercio, el desarrollo y desenvolvimiento de estas actividades está sujeta a la valoración y a la regulación que puedan hacer los gobiernos municipales y departamentales, sea en ciudades fronterizas o no. Bien, ministro, muchas gracias. Cecilia, esto es de mi parte, estas son las consultas de mi parte al ministro Oscar Mercado, ministro de Trabajo, por la gentileza de atendernos. Creo que en general, muchísimas gracias, ministro. Ha sido muy importante poder conocer las normativas de este decreto que se ha emitido en las últimas horas a partir del día de mañana. Es decir, falta menos de 1 hora y media para que sea ya 1 de septiembre. Es sin duda alguna una nueva etapa para el país. Es una etapa en la que también como ciudadanos debemos comprometernos a llevar adelante este periodo de post-confinamiento con responsabilidad. Ya también siempre lo hemos mantenido desde un principio, creo, César,
El tema del control muchas veces estaba en nuestras manos, está en nuestras manos, porque esto no hay que olvidarse, seguir lavándose las manos, la higiene permanente, el uso del barbijo y el distanciamiento social. Estas últimas medidas que entendemos tanto en instituciones públicas como privadas seguirán siendo una norma, ¿no? Ministro, el tema efectivamente de utilizar barbijos, el tema también de que la gente no acuda de manera masiva, no existan las aglomeraciones, todo esto tiene que seguir siendo parte de este nuevo periodo de vida que comenzaremos a vivir en Bolivia a partir de este 1 de septiembre, ministro. Le queremos agradecer por su participación. Muchísimas gracias a ustedes. 2 puntualizaciones muy concretas. Lo que usted decía es central. El protagonista de esta nueva etapa y el principal responsable es el ciudadano, es usted, soy yo, somos todos, de que cumplamos con esas normas mínimas de bioseguridad y relacionamiento en plena pandemia, y con eso vamos a coadyuvar y colaborar muchísimo. Y lo otro que quiero puntualizar, el teletrabajo sigue vigente, es una opción, eso no ha quedado sin efecto. Si existe la posibilidad de profundizar en este tema, hay que hacerlo. Es una modalidad que tiene regulación, que tiene reglamentación y que no está hecho solamente para una cuarentena rígida o dinámica, está hecho para una etapa de post-confinamiento e incluso para una etapa de normalidad. Por lo tanto, no hay que descartar estas medidas que hemos ido implementando, porque van a ayudarnos a evitar precisamente la preocupación que tenemos todos, los rebrotes. El compromiso social más la implementación de estas medidas novedosas pueden ayudarnos a rápidamente incluso ir abriendo más nuestras restricciones y tener éxito en esta etapa que requiere de un profundo compromiso nuestro. Muchísimas gracias, Cecilia, muchísimas gracias, Gonzalo. Yo confío muchísimo en la disciplina y la responsabilidad de nuestro pueblo, que seguramente va a estar a la altura de este desafío. Gracias, ministro. Un gusto compartir con usted la información. Ha sido muy amable por brindarnos su tiempo para hablar de esta disposición. Reiteramos, se restablece la jornada laboral de 8 horas para el sector público y privado. Gracias, ministro. Oscar Mercado, ministro de Trabajo. Ha sido un gusto. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Buenas noches.